Pues la suerte está echada. Que las diosas del Olimpo repartan justicia entre la gente que hemos trabajado durante todo el año y suerte entre la gente que al menos se ha esforzado, al menos ha tenido interés, aunque no ha tenido la capacidad de llegar a todo. Yo estoy entre esos, bueno, estoy un poco a caballo, he trabajado mucho tiempo, todo lo que me ha permitido mi vida laboral y personal en preparar esta asignatura y mañana pues es la gran prueba de fuego. Así es que nada, ahora voy a hacer un repaso general muy por encima de los 15 temas que nos ocupan y bueno, es una descripción prácticamente de los temas. No voy a entrar en ningún tipo de valoración de cada uno de ellos ni nada, simplemente un repaso de lo que significa cada tema o como lo he percibido yo. Para empezar, pues bueno, decir que es una asignatura muy completa, intelectualmente muy profunda porque se encarga de hablar o de intentar dilucidar eh, el pensamiento de nuestros ancestros. Son 40.000 años de arte prehistórico y ese arte plasmaba ideas y plasmaba relatos y plasmaba una forma de vida y pues, como ahora el arte en definitiva es lo que plasma más allá de las diversas interpretaciones que se puedan hacer. Por ejemplo, un cuadro de Velázquez está narrando y describiendo un poco la vida cortesana y a través de la pintura del siglo XVII te puedes hacer una idea de la pintura, de la literatura, de todas las expresiones artísticas, se puede uno hacer una idea de cómo vivían. Pues el arte prehistórico es la gran inmensidad de arte de la historia de la humanidad. La prehistoria abarca 40.000 años, el arte prehistórico, perdón, la prehistoria es muchísimo más. El arte prehistórico son los 40.000 años, la historia abarca 2.000, entonces en comparación no hay color de todo lo que se ha tratado en esta asignatura. Es profunda por eso, interesante porque no hay nada escrito en prehistoria, todos son estudios que se basan en suposiciones precisamente porque nadie ha podido expresar, a dejar expresado con palabras, con escritos, lo que significaba. Entonces los científicos lo que hacen es averiguar a través de pistas, tirar del hilo, contrastar, mmm, eh, en fin, todo un océano de dudas que la ciencia intenta ir atajando poquito a poco. Seguramente nos tiraremos otros 40.000 años para avanzar bastante en todo lo que significa el arte, a pesar de la cantidad de científicos prehistoriadores, especialistas en arte y demás que se han volcado y que están volcándose en esta interesante ciencia. Y así empieza el tema 1. El tema 1 habla de lo que es la arqueología, la prehistoria del arte, el concepto de arte, que es algo subjetivo, el arte como una actividad propiamente humana, el arte es conceptual, abstracto, espiritual. Durante el Paleolítico inferior no se reconoce ese pensamiento abstracto, por lo menos no se ha encontrado nada que lo pueda documentar. ¿Vale? En el Paleolítico medio, que es 120.000 hasta el 40.000, es cuando surge el Homo sapiens sapiens. Nosotros, nuestra especie, cuando pisa la Tierra, cuando evoluciona de otras especies anteriores en el sur de África y empieza a expandirse por todo África, Oriente Próximo, Asia, Oceanía y luego en una época 40.000 es cuando empieza el Paleolítico superior y empieza a extenderse por Europa, arrinconando a los últimos neandertales que quedaban en Europa, la especie Homo propiamente europea. Eh, el arte paleolítico es arte rupestre, el que deja reflejado
que no se puede mover, que deja reflejado en cavidades, abrigos rocosos, covachas, al aire libre, etcétera, y el arte mueble, que es, digamos, un arte más cotidiano. En ambos se puede observar tanto naturalismo como abstracción. También se puede observar cierta evolución, aunque no es una evolución lineal como creían Breuil, el abate Breuil o Leragurán, no es lineal, pero sí que se observa que hay un cambio, por lo menos un cambio a la hora de plasmar lo que se veía. Zoomorfos, al principio se intentaba buscar el naturalismo, plasmar la realidad tal cual se veía, y en las últimas épocas del Paleolítico, entrando al Neolítico, cada vez eso se plasmaba de una forma más esquemática. Eso va acorde con el pensamiento. El pensamiento quizás, aparte de ser simbólico, se estaba adaptando a ser más concreto, más práctico quizás. En fin, el arte es un reflejo de la idea del pensamiento, de cómo se ven las cosas. Luego, durante el tema 2 se hace un repaso a la historia y a la historiografía. Los grandes, se habla de los grandes, el abate Breuil, Leragurán, Beltrán, Ripoll, que son más próximos a nosotros. El primero que descubrió Altamira y que le otorgó a eso la categoría a eso que vio, la categoría de arte hecho por artistas en una época en la que se pensaba que esa gente de la prehistoria era un poco más que salvajes, no podían hacer arte, fue Sautuola. En el año 1879 escribió su famosa obra Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de Santander. Tuvo que hacer frente a la incomprensión social de lo que yo entiendo que era un personaje con un pensamiento muy avanzado para su época, con lo cual se encontró con grandes enemigos, gente que no concebía que eso fuera arte, que va a ser arte lo que hacían estos salvajes, y también empezó a encontrar aliados, pero ya al final de su trayectoria científica. A principio, esto fue a finales del siglo XIX, la similar que aquello fue arte. Tenemos a Sautuola, no me salen ahora los nombres. Bueno, en principio del siglo XX tenemos a Breuil, al gran Breuil, el abate, ¿vale? Sacerdote de principio del siglo XX, que se volcó de una forma, vamos, dedicó su vida a entender y a clasificar, a descubrir el arte prehistórico, junto con Obermayer, un refugiado de guerra alemán de la Primera Guerra Mundial que se refugió en casa de un noble español de Santander, ¿vale? De un conde que no me acuerdo ahora el nombre. Y aquí, pues, bueno, pues hacer una referencia a que todos somos refugiados, todos podemos encontrarnos en la situación de tener que desplazarnos para salvar nuestras vidas, porque donde vivimos se están liando a bombazos, a tiros, y no tenemos garantizada nuestra supervivencia, aunque intentamos vivir al margen. Eso mismo le pasaría a muchos paleolíticos, a muchos Homo sapiens sapiens, como nosotros, pero que vivieron muchos cazadores, recolectores, que tuvieron que desplazarse por condiciones climatológicas. Ha habido grandes migraciones durante el Paleolítico porque empeoraba las condiciones climatológicas, porque se quedaban aislados en una zona, porque tenían que buscarse las habichuelas en otra zona, donde se habían agotado, se habían extinguido o no eran capaces de extraer más recursos de la tierra, aunque tuvieran sus conocimientos. Abate Breuil, la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, a los años 50, 60, entra en acción Leragurán, el gran Leragurán, con sus teorías interpretativas estructuralistas. Muy Claude Lévi-Strauss estaba en aquella época, el antropólogo, en pleno auge, también con el pensamiento humano binario, estructural, estructuralismo. Estaba muy de moda ese tipo de
de, 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 de hipótesis intelectuales, y Leragurán lo aplicó al arte prehistórico, su concepto de santuario y demás, en los años 60. Luego, a partir de los 80, 70, 80, pues se abren nuevas perspectivas. Entramos en una nueva época también. En los 90 empiezan a interpretarse las pinturas con estas teorías chamánicas. Hay nuevos descubrimientos, nueva tecnología, una tecnología cada vez más avanzada que permite realizar unas dataciones cronológicas más exactas, permiten hacer unos análisis más precisos y, en definitiva, avanzar científicamente en toda lo que es la clasificación y la interpretación del arte paleolítico, tanto el arte mueble que se va descubriendo como el arte rupestre o parietal. ¿Vale? Esto se habla en el tema 2. A finales, en los años 2000, pues bueno, todo evoluciona mucho más deprisa, la tecnología digital y demás, y eso pues nos hace, los científicos les facilita su labor y les hace cambiar también su perspectiva. También el tema de la interpretación, aunque está de moda y ahora hoy en día están otra vez de moda las teorías chamánicas, también hay una tendencia ahora a separar un poco, a ponerlo todo un poco en términos relativos y hacer análisis interpretativos más bien de estación por estación, ¿vale? Aunque todas tengan que ver y demás, pero bueno, un poco más calmado el ambiente científico. Durante el tema 3 empezamos a ver una descripción de lo que es el arte mobiliar. En todos los temas aparece el Leragurán, ¿vale? En todos los temas paleolíticos del bloque A aparece el Leragurán, Breuil también, como los dos grandes. Entonces, ellos se dedicaron a clasificar, a investigar, a todo esto. Y Leragurán es el primero que hace una clasificación de lo que es el arte mobiliario paleolítico. Por un lado, entiende que hay útiles y armas, perecederas o hechas para durar más, de uso más prolongado, objetos para colgar, esos rodeles, objetos religiosos, la Venus y demás, y así clasifica el arte parietal. Es uno de los que hace una de las primeras clasificaciones. Se hace un repaso por la historia de la investigación del arte mueble. Se habla de las materias primas que se utilizan en este arte mueble más cotidiano, que empieza a plasmar el pensamiento de los seres humanos en esas azagallas, en esas Venus pequeñitas hechas para llevar, para portar, esos útiles de líticos, esos útiles de hueso en asta, hechos para cazar, y hechos también para adornarse uno. Empezaba en el arte mueble que se desarrolla sobre todo, aunque empieza a haber cierto arte mueble a finales del Aureñacense y en el Gravetiense, sobre todo se desarrolla en la última etapa cultural de los cazadores, que es el magdaleniense. Hay un boom del arte mueble en todos esos años, entre el 17.000 y el 11.000. Before present. Y ese boom pues no viene sino a significar o a reflejar que hay un cambio en la mentalidad. Ya empiezan a haber más individualismos, el prestigio de llevar objetos exclusivos, objetos que el acumular bienes que se pueden intercambiar. Empiezan a despuntar ciertos individuos por esa acumulación, por ese prestigio que se ganan con objetos exclusivos. Empiezan a despuntar en unas sociedades que hasta entonces habían tenido una forma de ver la vida más cooperativa, aunque hubiera personajes que estaban más respetados por sus capacidades intelectuales en la época, esos chamanes, esos hombres brujos, hombres medicina, como se los quiera llamar, que tenían unos conocimientos especiales, pero no había ese individualismo. Empiezan a surgir con este arte mobiliar y demás. Se hace un repaso en este tema 3 a los distintos tipos de arte mobiliar, útiles y armas, objetos
para colgar, con esas perforaciones, colgantes, contornos recortados, los rodetes, ¿vale? Objetos religiosos, que son esculturas de bulto redondo, en piedra, en hueso, esas Venus, en plaquetas y cantos, esas piezas o fragmentos con algún motivo grabado, demás. Las distintas técnicas que se utilizan en el escaso uso de la pintura, en el arte mobiliar, ¿vale? Ciertas convenciones, se termina el tema 3 con ciertas convenciones, técnicas asociadas a determinadas representaciones, trazos pareados, 30.000 años de arte mueble han dado lugar a gran diversidad con muchas variedades temporales, regionales, etcétera. El solutrense, por ejemplo, es una variedad cultural muy restringida. La zona sur de Francia, el norte de la península ibérica, el Cantábrico, Pirineo, sur de Francia, debido a un corte climatológico entre el centro y el norte europeo y el sur europeo. Entonces, en esa zona sur más templada se desarrolló unas características culturales que tuvieron su plasmación en el arte propias de esa zona con esa climatología más templada. Durante el tema 4 hemos seguido ahondando en el tema del arte mueble, los grandes conjuntos mobiliarios paleolíticos, el imaginario, ¿vale? Las representaciones animales, zoomorfas, representaciones antropomorfas, la clasificación que hace del PORT del arte mueble. Por un lado habla hace una clasificación regional. Por una parte habla del arte mueble cántabro-aquitáneo. Por otra parte habla del arte mueble mediterráneo, el renano-danubiano, la zona de la cuenca del Rin y del Danubio, el ruso-ucraniano y hasta el siberiano, ¿vale? Con sus distintas peculiaridades. Esto lo hace del PORT, ¿vale? Habla de los signos, se habla de los signos en este tema 4, un tema también, una temática muy recurrente. Se han intentado clasificar los signos. Leragurán, con sus teorías estructuralistas, hizo una clasificación en 3 grandes bloques: S1, S2, S3, signos de tipo 1, signos de tipo 2, signos de tipo 3, que tenía un reflejo en su idea de santuario en las cuevas. Los signos 1, que consideraba más importantes, estaban al principio, los signos 2, etcétera. No he profundizado demasiado en el tema de los signos, pero es algo que da para mucho. Los signos no sabemos lo que significan realmente. Lo que hizo Leragurán es una clasificación morfológica por sus distintas morfologías, pero no tenemos ni idea, porque eso había un convencionalismo social que entre ellos, como hoy en día tenemos cualquier tipo de convencionalismo con los signos. Siempre hago referencia, cuando hablo de esto, a las señales de tráfico. Un paleolítico viene aquí, ve la típica señal de prohibido, no tiene ni idea qué significa. Ve un círculo con una raya horizontal cruzada en rojo y en blanco. O la Cruz Roja, por ejemplo. Pues no sé, no sabría. Pues nosotros nos pasa lo mismo con esos signos escaliformes, que podían ser signos de identitarios, signos de marcación de recursos, signos de marcación de una ocupación. Podrían tener muchos significados, porque estaban las sociedades que giraban en torno a esas cavidades, a esas cuevas, a esas estaciones. Pues cuando veían esos signos, entiendo que sabrían perfectamente lo que estaban diciéndole. Las manos parece ser que eran puede ser como firmas, como dejar cierta huella, ¿no? Cierta huella, la huella de la mano en las manos impresas, que aparecen en múltiples estaciones. En este tema 4 se habla también del despertar del arte. En fin, se habla de los distintos periodos. Hablamos del auriñaciense, que es el periodo más antiguo, cultural,
yacimientos en Alemania, que es donde principalmente se recogen el hombre león, esa escultura de mamús que parecen a medio acabar, en la sensación con esos pequeños grabados cruzados. Al final, este arte mobiliar auriñaciense se da sobre todo en esa zona central de básicamente lo que hoy en día es Alemania, el norte de la República Checa y demás, ¿vale? Hay una interpretación de la realidad sin copiarla. Ese hombre león, pues bueno, podría significar muchas cosas, pero pudiera ser una representación de un chamán, por ejemplo, o, o a saber, porque es la cabeza de león, el cuerpo de hombre, en fin. Bueno, pues este auriñaciense es los primeros albores de la cultura mobiliar, ¿vale? 35.000, 28.000. El gravetiense estamos hablando entre el 28.000 y el 21.000, que en Oriente se prolonga hasta el 17.000, hasta el magdalenense. En Occidente, sur de Francia, norte de la cornisa cantábrica, surge el solutrense. Unas características peculiares debido a un clima más templado, ¿vale? Aparecen plaquetas de piedra o hueso grabadas con signos de contornos de animales, esculturas de piedra. En Francia, en la península ibérica, tenemos ese ave anseriforme, colmillo de oso del Buxu, de la cueva del Buxu, que se considera la escultura más antigua de la península ibérica. Y tenemos las plaquetas del Parpalló, ¿vale? Esas plaquetas grabadas con ciervas y con formas zoomorfológicas, más de 5.000 han aparecido en esa cueva del Parpalló, en el arco levantino. El gravetiense, que es antes del 28.000 al 21.000, la figura más relevante en arte mobiliario es esa Venus, que hasta desde el sur de Francia hasta Siberia hay Venus de todo tipo, más grandes, más pequeñas. En general eran figuras de un tamaño más bien reducido porque eran para llevar. Parece ser, teorías interpretativas hay muchas, pueden ser teorías propiciatorias de la fecundidad, de la abundancia, amuletos, en fin, podrían ser muchas cosas. Ya nos gustaría preguntarle a alguien que llevaba en aquella época una Venus encima, ¿para qué llevas eso? ¿Qué significa? Y demás, pero no puede ser. El magdaleniense, como hemos dicho, es el boom del arte mobiliar, 17.000, 11.000, 10.000. Ya en la zona oriental están dando los primeros Çatalhöyük, los primeros asentamientos neolíticos, ¿vale? El clima se suaviza en este magdaleniense y es la última gran cultura de los cazadores-recolectores. Intercambio de información más a larga distancia, objetos, un desarrollo tecnológico en hueso y en asta, un aumento del arte mueble, esa plasmación, quizás tenga un reflejo, como hemos explicado, en forma de buscar cierto prestigio, cierta acaparación de bienes, y es donde empezaron a formarse o a forjarse las sociedades, la desigualdad dentro de una sociedad, ¿vale? El magdalenense a su vez está repartido en 3 periodos. Aquí Leraguran, muy certero, él lo clasificó en el estilo 4 antiguo, estilo 4 moderno. Estilo 4 antiguo, 17.000, 13.000, magdalenense inferior y medio, donde había más detalles en las pinturas, son esos bisontes con la M, parece que están hechos con una M inferior, y se recrean en los detalles, los ojitos, los orificios nasales, el pelo de la crin, de los zoomorfos, y el estilo 4 moderno parece que ya empiezan a evitar tanto detalle. Siguen siendo muy naturalistas las pinturas y los dibujos, pero ya con menos detalle. Vamos caminando cada vez más a sintetizar, quizás, a ser quizás más prácticos. No lo sé si es la palabra adecuada, pero vamos ahorrándonos en detalles y aumentando en otros aspectos más simbólicos, ¿vale?
El significado del arte mobiliar es temporal, parece más cotidiano, se desarrolla más en el espacio familiar. Todo el arte mueble pudiera interpretarse como un sistema de información social, de contenidos codificados que los grupos de cazadores usan como identificación. Eh, Tiene muchísima lógica esta interpretación. Y este arte mueble, lo que hemos dicho, va formando cada vez sociedades menos iguales, más diversas, más competitivas por la acumulación de bienes y van dando lugar a esa desigualdad social. Durante el tema sexto ya nos metemos, hay una introducción, ¿vale? Las clasificaciones del Eraguram, que tienen que quedar muy claras porque a la hora de analizar una figura parietal, de hacer un comentario, recurrir al Eraguram y a su clasificación nos allana el camino de una forma tremenda. El arte rupestre paleolítico, ¿vale? Breuil, Lavater, es el primero que hace cierta clasificación con dos periodos, uno más simple, lo más simple es lo más antiguo, ¿vale? El periodo auriñaco-perigordiense y el periodo más moderno solutrio-magdaleniense, ¿vale? Un poquillo más complejo. Para él son los dos grandes periodos cronoculturales, auriñaco-perigordiense y solutrio-magdaleniense. Tenemos al Eraguram, que propone esos cuatro estadios figurativos con 5 estilos cronológicos, ¿vale? Estilo cronológico 1, estilo cronológico 2, auriñaciense, ¿vale? Estilo cronológico 3, las S, la forma de las figuras en S, los signos son simples, gravetiense, ¿vale? Las Venus y demás, estilo cronológico 4 antiguo y 4 moderno. Y tenemos a Jordá, hacer una referencia a un prehistoriador y estudioso del arte prehistórico, Jordá, con su ordenación cronológica que dedicó solo a la zona cántabra. Ciclo auriñaco-gravetiense, grabados con trazos digitales inconexos, trazos profundo incompleto, pinturas rojas de trazo ancho, manos en negativo, solutrio, magdaleniense inferior, grabado múltiple estriado y tamponado, figuras rojas y negras de tradición anterior, auriñacense y gravetiense, y el periodo magdaleniense aciliense, el último periodo de los cazadores recolectores dentro de la última cultura magdaleniense de cazadores. Antropomorfo grabado, figuras de trazo continuo, desaparición del trazo estriado y figuras esquemáticas rojas. ¿Vale? Estilos del Eraguram, prefigurativo, estado geométrico puro, trazos incisos, manchas de color. Estamos hablando del perroniense neandertal. Bueno, lo dejamos ahí. Estilo 1, trazos grabados de vulvas, ¿vale? Cúpulas y animales incompletos, primeras pinturas y bajorrelieves, grabados verticales como el abrigo de la viña, sus trazos verticales. El periodo auriñaciense, vulvas y trazos verticales. Auriñaciense, el primer periodo cultural. El estilo 2 es el estilo gravetiense y solutrense inferior, los primeros santuarios, animales con línea cervicodorsal en forma de EDS, cabecitas pequeñas, desproporcionadas con respecto al cuerpo, parece la perspectiva torcida, los cuernos y sobre todo las Venus y los signos de vulvas compuestos. ¿Vale? Siguen representándose Venus, pero ya de una forma más compuesta. El tema de la mujer en el Paleolítico, la representación de la mujer en el Paleolítico ha salido en algún examen y es interesante. Habría que empezar a hablar, por si acaso me lo preguntan mañana, habría que empezar a hablar de esas vulvas auriñacienses, esa representación que tiene su continuidad con la Venus y que siguen profundizando en esos signos tipo vulvas, esos cuerpos de mujer, ese medio cuerpo, que hemos visto en alguna pintura por ahí, ahora mismo no recuerdo en qué zona, pero sería gravetiense también y que tiene su continuidad durante todo el periodo cultural paleolítico.
la importancia de la representación femenina en el arte paleolítico. Desde la Venus auriñacense, pasando por la vulvas auriñacenses, pasando por las Venus gravetienses, ¿vale? Luego el estilo 3, que se coincide con el solutrense medio, animales con línea S cérvico-dorsal ya menos pronunciada, ¿vale? Se nota. Hay un mayor detallismo, aunque siguen siendo las cabezas pequeñitas, pero las vemos con más detalles. Eso es el estilo 3, solutrense medio y el principio del magdaleniense. Vamos avanzando, ¿vale? Se utiliza mucho la tinta plana, vientres orondos, cuernos largos, anchos, híbridos. Aparecen los híbridos y los signos compuestos son cada vez más complejos. Estilo 4 antiguo lo sabemos, mucho detalle, la M que inferior para las representaciones zoomorfológicas. Hay un gran naturalismo buscando esa fidelidad con lo que ven, esa plasmación fiel de los bisontes, de los caballos, Cueva de Caín, caballos, bisontes, Lascaux, Subé, Altamira, Castillo, signos más complejos en el castillo, esos signos tecniformes y demás. Y el estilo 4 reciente, los últimos albores del magdaleniense, continúa la búsqueda de ese naturalismo, pero además le empiezan a imprimir cierto dinamismo a las figuras. Aparecen los bisontes con o con las dos patas delante así en posición como si estuvieran trotando, da esa sensación, incluso con las cuatro patas más reciente. Las figuras pierden en detalles, ganan en ese simbolismo de dar sensación de movimiento. Muy interesante el tema 6. ¿Vale? El tema 7 hablamos de los grandes santuarios rupestres europeos, las primeras huellas del simbolismo en Europa. Muy importante, este del 35.000, adornos personales en conchas chatelperronienses, ¿vale? Esas conchas con unos grabados horizontales que quieren imprimir cierta personalidad, ¿vale? Esculturas figurativas. Y durante el año 32.000 esa hombre león está fechado en 32.000 before present, y a partir de ahí se empieza a extender el arte rupestre. Restos simbólicos más antiguos del Cantábrico son las incisiones en V en el abrigo de la viña, incisiones verticales, ¿vale? Primeros motivos gráficos en el suroeste de Francia, esas vulvas grabadas de estilo 1, ¿vale? Según Leragurán. En el Jura alemán, en la región de Jura alemán de Alemania, el auriñaciense nos trae estas pequeñas esculturas de marfil que hemos visto, ¿vale? Y Sauvet, un estilo más reciente que la datación, ¿vale? Esto es curioso, pues una datación antigua al año 32.000, sin embargo un estilo bastante actual, donde hay una representación de animales peligrosos, ¿vale? Que no son demasiado, aparecen, pero no son demasiado comunes, y sin embargo aquí esos leones, a mí me impresiona esa escena, me impresiona esos leones, esas leonas superpuestas, ¿vale? Con esos rinocerontes, con esos cuernos de color negro, esos trazos en negro, en fin, muy importante. Habla de los santuarios de Cantabria, ¿vale? La diversidad temática, estilística, los signos que están muy representados de muchas formas, claviformes, rectangulares, manos, abundantes en Tito, Bustillo, Castillo. Los seres híbridos no son muy corrientes. Tenemos el hombre bisonte en la cueva del Castillo, muy conocido. Y la mayoría de los estilos del héroe Leragurán y Bruil, el abate, se reconocen en esta región cantábrica. Son estilo 3 y estilo 4, ¿vale? Luego tenemos otra zona de grandes santuarios, que es la zona del interior de las mesetas, Extremadura y Portugal. En Burgos, el Valle del Ebro, la Cueva de los Casares, en la zona de Extremadura, la Cueva de la Hoz, la Cueva del Turismo, la Griega, en Guadalajara, el Glotón de Guadalajara, Siega Verde, Foscoa,
El niño, Escural, Maltravieso, la cueva de Maltravieso, bueno, en fin, con temas muy variados o morfológicos y con estilos 3 y 4 antiguos que son la mayoría de las representaciones, ¿vale? Estos son los grandes santuarios. Tenemos el sur peninsular, la zona de Almería, desde Almería hasta Gibraltar, la zona litoral, ¿vale? Nerja, Navarro, serranías del interior, bóvidos, équidos, zoomorfos, nivel 2, 3. El levante mediterráneo es otra de las zonas, el arco mediterráneo, el Parpalló, que habíamos hablado antes, manos en negativa, estilos 3 y 2. Y en Francia, la zona de Francia, muy próliga, cantidad de más de 150 cavidades con arte rupestre paleolítico, una gran variedad temática con esculturas parietales, modelado, esos bisontes, ¿vale? De bajo relieve, mucha extensión cronológica, gran relevancia científica, impresionante. La zona de Aquitania, la zona de los Pirineos también, muy magdaleniense, decoración magdaleniense, numerosas manos en negativo, Echeverry, ¿vale? La Bastille, en fin, tráferes naturalistas, detalles anatómicos o morfológicos clásicos. Y luego tenemos también menos próliga en cavidades, pero también con cierta importancia la zona del Ródano y la costa mediterránea. Aquí tenemos la importantísima, hay que mirar próliga, pero tenemos una cavidad muy importante, Sobek, que hemos hablado antes, con esas representaciones mucho más avanzadas para la datación que se ha hecho de las mismas. Y tenemos en el norte de Francia también algún tipo de cavidad. Luego tenemos Italia, más tranquila, principalmente al sur y en Sicilia. Y luego la Europa central tenemos también alguna representación de arte parietal. El tema 8 para mí es un tema complejo por el desconocimiento. Si ya me ha costado asimilar, llevaba años sin tocar ningún tema de prehistoria, muchos años, 20 años, desde que entré en primero de la antigua licenciatura de Geografía e Historia, que se da prehistoria en general. Desde entonces no había vuelto a tocar estos temas, salvo algunos libros y el propio interés, algunos libros que han quedado en mi mano, que he devorado, de estos científicos que están ahora muy, muy, muy en auge, ¿no? De Altamira y demás, pero mucho artículo y eso, pero no había estudiado en profundidad la prehistoria, entonces he tenido que asimilar mucho concepto artístico del arte paleolítico. Pero hay algo que se trata en el tema 8 que ya para mí era como algo desconocidísimo, que es el arte prehistórico en África, Oceanía y América. Así que me he tragado algún documental muy interesante de esos petroglifos que aparecen en la zona del Sáhara con motivos marítimos, porque el Sáhara antiguamente, en esta época paleolítica, no era un desierto como ahora, sino que era una zona más verde, más boscosa. Exactamente no sé qué tipo de biotopo ocuparía el Sáhara, pero vamos, no había agua y había vegetación, no es tan seco como ahora. Es genial ahí. Vale, entonces aquí nos encontramos con el arte africano prehistórico. Está dividido en 4 grandes regiones geográficas, que es el Sahara, ¿vale? La zona occidental y centro, la zona de los grandes bosques, el África del Este, que ocupa Etiopía, Djibouti y demás, y el África meridional, África del Sur, Namibia, Tanzania, ¿vale? Entonces, bueno, y hay, a su vez cada zona geográfica está dividida en periodos cronológicos. Aquí me voy a expandir un poquillo más, aunque el vídeo se prolongue bastante, me voy a expandir más porque necesito recordar que en el Sáhara hay 4 periodos cronológicos, uno que abarca desde el 7000 al 4000, la época de los cazadores, anteriores al Neolítico, paisajes de sabana, clima húmedo, representación muy extensa de un búfalo ya extinguido, búfalo, reno, jirafas, escenas de caza, grabados, anchos, piqueteados o pulidos. Entre el 4000 y el 1500, el periodo de los bóvidos, bovidiense. Estamos en el neolítico ya, pleno. Presencia de rebaños, incisiones, piqueteados, pulimentados, es menos regular. Esta técnica del piqueteado, hay escenas
en tinta plana, ¿vale? Y combinación de bóvidos más antropomorfos naturalistas. Y una última época que va desde el 1500 al equidiense, que es el equidiense, del 1500 a la actualidad. Hay una introducción iconográfica nueva, como jinetes, aparecen los carros de guerra, animales domésticos más estilizados, ¿vale? También en África se avanza la estilización. Antropomorfo de gran tamaño, de estilo con cabezas redondas, ¿vale? Bueno, vamos a ver si no nos ponen arte africano en el examen. Es complicadillo esto para la gente que no hemos tenido ningún tipo de contacto con estas expresiones artísticas paleolíticas de África. En la zona del occidente y centro es una zona de los grandes bosques, ¿vale? Y hay una abundancia de representaciones pintadas, grabadas geométricamente, se prolongan hasta hoy. En África del Este, Sudán, Etiopía, Djibouti y Somalia, naturalismo en la fauna, con ciertas, a partir del 2000 a.C., se van sustituyendo las escenas de caza por escenas más bien pastoriles, ¿vale? Y en el África meridional hay miles de conjuntos rupestres con miles de figuras amplias, concentraciones, por ejemplo, en Zimbabue. Estilo naturalista, evidencias naturalistas más antiguas, etcétera. Bueno, así pasamos a la zona de Asia. En Asia tenemos la India, una fase mesolítica, cazadores con arcos, cérvidos, équidos y carnívoros, movimiento en las escenas y pequeños formatos recuerdan al arte levantino español. ¿Vale? No creo que se metan en que tengamos que comentar una figura del arte indio prehistórico. Sería muy, muy, muy rebuscado. Pero por si acaso recuerda al arte levantino. Si algo nos chirría que no es arte levantino, aunque se parece, indio. Arte indio paleolítico, mesolítico, más bien, ¿vale? En la zona de China es el gran desconocido en cuanto a arte paleolítico. La mayoría se encuentran al suroeste, fases similares a los cazadores con arcos indios, pinturas y grabados paleolíticos superior. A partir del año 3000 aparecen animales domésticos, el carro, el puñal y antropomorfos, ¿vale? En la gran meseta de Asia, Rusia, China, Mongolia, Kazajistán, petroglifos con analogías con imágenes de Europa y Asia del Paleolítico Superior. A ver, me preocupa que me pongan algo de esto, pero bueno, intentaremos bandearnos como podamos. Y en Japón están los ¿cómo se llaman? Los dogu neolíticos, ¿vale? Que son esas figuras de barro cocido con abundantes representaciones tanto femeninas, mayoría femeninas, algunas masculinas, algunos animales, ¿vale? Esto pertenece a la civilización Jomón, no jamón, Jumón, 7000 before present, neolítico, ¿vale? Es lo más la figurita dogu, ¿vale? Eso, aparecen con los ojos hinchados, los dogus, ojos hinchados, así como huevos, y cuerpos cubiertos por motivos geométricos muy complejos, ¿vale? Cuando veamos una figura femenina, así con los ojos hinchados, Japón, nos vamos, la cabeza que se vaya a Japón, los dogus, ¿vale? Figuras de barro cocido, de pequeño tamaño más bien, mayoría femenina, ojos hinchados, neolítico japonés, ¿vale? Luego tenemos Oceanía, también bastante desconocido el arte. Los humanos están allí desde hace 50.000 años. El Homo sapiens sapiens en Oceanía, en Australia, en las islas de la Polinesia y demás. Y tenemos también dos grandes periodos. El periodo Paranamité. Mucha cosa hay que memorizar aquí, pero si nos lo ponen habrá más remedio que hacer un esfuerzo, sacarlo del cajoncito que tengamos por ahí y acordarnos del Paranamité. 40.000, 8.000. Tipologías esquemáticas, hasta con piqueteo profundo, donde se reconocen canguros y wallabies. Bueno, si vemos un canguro está claro. Si vemos un canguro en una representación parietal, vámonos, si no nos acordamos del Paranamité, decimos periodo paleolítico,
hablamos un poco del 50.000, 40.000 Homo sapiens sapiens pisa Oceanía, en Australia, ¿vale? Y luego tenemos un segundo periodo mucho más avanzado, ¿vale? Aparte de canguros igual a 10, círculos concéntricos, manos impregnadas de pintura, siluetas en negativo. Y entre el 18.000 y el 15.000 aparecen las figuras naturalistas antropomorfas, serpientes y cocodrilos en rojo. Bueno, a ver si tenemos suerte y no nos ponen esto. Y en América, estoy así, como me pongo en el tema 8, me crujen. Después de meses estudiando. Pero bueno, vamos a ello. Y en América, probablemente los primeros cazadores llegaron a partir del año 12.000 por el estrecho de Bering, es la principal. Hay otras teorías, pero esta es la más asumida por la comunidad científica, que entraron por el estrecho de Bering, que entonces estaba unido a América y Asia, y se fueron expandiendo de una forma muy rápida. Entonces tenemos en Brasil lapa vermella, pinturas naturalistas con escenas de caza de guanacos. Si vemos loros por ahí o algo así parecido y escenas de caza, nos chirría. Esto va a ser arte prehistórico, arte paleolítico brasileño. Y si no me acuerdo de la lapa vermella, ¿vale? Pues eso, lo dejamos ahí. Espirales y formas geométricas. En la Patagonia está lo de los toldos, las cuevas de los toldos, las ocupaciones toldenses. 12.000 before present, manos en negativa, rojas y negras, miles de manos. En América del Norte, en Canadá, hay una plasmación artística prehistórica desde que prácticamente pisó el Homo sapiens sapiens hace 12, 13.000 años before present, o antes de Cristo. Que prácticamente se ha extendido hasta nuestros días. En América del Sur y Central tenemos un inventario interminable con descubrimientos constantes. Amazonia, Antillas, Paraguay, Bolivia, en fin. Y con este tema 8 terminamos el bloque A. Como veis, ha sido un tema extensísimo. En el tema 9 nos introducimos en la cultura ciliense, ¿vale? El arte epipaleolítico, y estamos dando pasos ya hacia las primeras sociedades, los últimos albores de cazadores-recolectores, los primeros productores, ¿vale? Que tienen una plasmación en este arte epipaleolítico, aunque se entendía que era cuando terminó el magdaleniense entre el 11.000 y el 10.000, en Europa un poco antes, en la zona oriental, ¿vale? Se entiende que hay un desierto cultural, no es cierto, se están haciendo descubrimientos que nos llevan a esa cultura aciliense, más de aciliense, esos cantos, ¿vale? Guijarros, en el tema 9, esos cantos con esos motivos de puntos y rayas. Si nos ponen un canto ya sabemos que es aciliense. Corraut, a finales del siglo XIX, identificó y documentó 37 yacimientos en Francia, Cantabria e Italia, con la mayoría de los elementos en Batdacil. ¿Vale? De Rico aportó un estudio sobre los trazos en los cantos que reflejan el ritmo rápido de los impactos, ¿vale? Son esas representaciones un poco alborotadas, digamos, un poquito alborotadas de trazos que intentan, en esos cantos, que intentan o que dan sensación de querer pintar, bueno, no dan sensación, pintan ciervos y motivos o morfológicos, ¿vale? Yacimiento de roca madura. En Pont d'Amont, piezas que apuntan a otra tendencia estilística. En Asturias, Cantabria y el País Vasco también hay un periodo aciliense, epipaleolítico, ¿vale? En ciertas cavidades, con esos cantos acilienses pintados en rojo y en negro. Y restos decorativos en azagaya, en el arte mueble, también de azagaya, arte mueble, armas y útiles de uso precario, de uso prolongado, espátulas. En la cueva de Caín, la de los caballos, tenemos una industria ósea con grabados en cabrino, en cabeza de cabrino, ¿vale? El epipaleolítico en Occidente peninsular entre el 11.500 y el 9.000, before present, Balbín define un quinto estilo, siguiendo la línea marcada por Lerard Urán, el estilo 5, ¿vale? Pinturas y grabados en cavidades subterráneas,
¿vale? Hay una continuidad y transformación progresiva del arte paleolítico, no hay una ruptura, una continuidad con innovaciones, ¿vale? Es Holoceno, climatológico, que marca un clima más templado, empieza a haber cierto naturalismo, o sea, cierto esquematismo que convive con el naturalismo. Siega Verde, la griega, el Segovia, Foscoa. En el arco mediterráneo, un uso masivo de grabados en varios soportes, individualiza el arte lineal, geométrico. Aquí, bueno, podemos tener ciertas confusiones con el arte levantino y macroesquemático. Incluso en algunos covachos y cavidades y demás puede haber confusión, pero bueno. Otro de los aspectos de este arte aziliense epipaleolítico es que las representaciones salen más a la luz, se ven más al aire libre, son más abiertas, no tanto las representaciones parietales de arte rupestre no se dan dentro de las cavidades, sino que se empiezan a dar más bien fuera, aparte de esa tendencia al esquematismo. El abrir del filador, canto pintado con 6 líneas rojas y una plaqueta con retícula grabada, por poner algún ejemplo. En Francia hay yacimientos, en Italia, en Europa Central, en fin, estamos dando los primeros pasos y así nos introducimos en el tema 10, que es el arte levantino y macroesquemático. Uno de los temas más apasionantes. He hecho un vídeo concreto de este tipo de de arte y creo que lo voy a dejar aquí porque estoy empezando a tener signo de cierto agotamiento mental. Estamos en el tema 10. A partir de aquí, el arte levantino, el arte macroesquemático, ¿vale? El tema 11 que habla del arte de las primeras sociedades productoras. Aquí Satal Kayuk, ¿vale? Satal Luyuk, perdón, en Anatolia, ¿vale? Esa figura femenina oronda con esos trazos en rojo, así en forma de geométricos, en forma de V, esas casas que se entra por el tejado, ¿vale? Ese primer culto incipiente a la diosa madre, esa tendencia cada vez más acentuada a la esquematización y a la abstracción de los motivos, ¿vale? El arte esquemático que se da en la península ibérica, diosas madres, entronadas, esas figuras que hablamos son diosas madres. En Europa y Escandinavia, Escandinavia mesolítica. En Italia tenemos esa secuencia cronológica similar, paqueteados. En fin, hay una tendencia general en toda Europa a la esquematización y a la abstracción, ¿vale? Cada vez se huye más del naturalismo, se evita el naturalismo, quizás por un avance también simbólico, mental, evidentemente sí, ¿no? Quizás hay una evolución mental en todos los sentidos, hay una transformación social que abarca todos los aspectos, toda la estructura social, ¿vale? Y eso tiene su reflejo en el arte. Y esta tendencia a la abstracción y a la esquematización, lo que hemos comentado, se van perdiendo en detalle, se va ganando en otros aspectos intelectuales, ¿vale? No hay que representar fielmente un bisonte, sino que con 4 líneas cruzadas saben perfectamente que es un bisonte. A lo mejor es un estilo empieza a ser más que descriptivo, narrativo, empiezan a dejar en esas paredes cierto legado cultural para que quede constancia a las generaciones venideras de cómo se vive en esa época. En fin, las teorías las hipótesis son muchas, pero sí que hay una evolución mental que tiene su plasmación en el arte, tanto rupestre, en pintura, grabados, como en el arte mueble, figuras, estatuillas. Hay una incipiente religiosidad o religión con esos cultos a la diosa madre que vienen de Oriente, ¿vale? De Anatolia, esas estatuas. En fin, pues esto es lo que hay en el tema 11. Luego en el tema 12 se habla del megalitismo, que es propio del neolítico.
enterramientos múltiples, grandes losas de piedra, piedra grande, megalito, ¿vale? Que tienen... Está extendido por toda Europa. Stonehenge, Stonehenge, se pronuncia así en inglés, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos lo de las estructuras megalíticas del sur, de Antequera, ¿vale? Que son desde simples megalitos hasta grandes tumbas de corredor, esas falsas cúpulas que muestran otras estructuras megalíticas y que tienen una plasmación en grabados y en pinturas las propias piedras, ¿vale? En el tema 13 nos introducimos ya en el bronce europeo, el arte del bronce europeo, bronce antiguo, finales del tercer milenio hasta el 1300 a.C. y el bronce final entre el 1300 y el siglo VIII a.C., 725 se toma como fecha. Ahí en la época del bronce, a finales del tercer milenio, lo que hay es una nueva gran transformación que viene del neolítico, el calcolítico, la edad del cobre, se empiezan a utilizar los metales como materia prima, el cobre, y acabamos derivando el descubrimiento del bronce supuso unas grandes transformaciones y una diversidad regional. No es el bronce en sí, sino lo que trae consigo. Esos cambios sociales, culturales, ideológicos, tecnológicos. Y esa metalurgia que sí que funciona como motor, aunque no es en sí el descubrimiento del bronce, sino que este es el motor para esos cambios, esa evolución. Empieza a aparecer el prestigio de una forma ya muy, muy asentada, con los elementos artísticos, las filigranas en elementos decorativos. Surgen las grandes civilizaciones mediterráneas vinculadas al urbanismo, como Creta, Micenas, ¿vale? Aunque no tienen influencia en el resto de Europa, sí que aportan ciertos elementos culturales como el carro, la doma del caballo y sobre todo un gran empuje comercial y social para las élites que están surgiendo en este bronce. Bronce como elemento de prestigio, poder y comercio, materias primas, productos armamentísticos, ornamentales, posiblemente un uso como protomoneda de este bronce y un uso también muy de los elementos en bronce religiosos, rituales, sacerdotales, ¿vale? Aparece Escandinavia como nueva zona geoestratégica, ¿vale? De esta época por sus yacimientos de ámbar, que se comercia con el ámbar también y generará una serie de rutas comerciales de norte a sur que a su vez estarán controladas por una élite. Empiezan a aparecer también en esta época las necrópolis fuera de los pueblos, de los poblados, al margen ¿vale? Las primeras fortificaciones urbanas, el inicio de la cultura de los campos de urnas, ligado a estas necrópolis que se separan de las zonas urbanas, campos de urnas, hay incineración de los muertos que se meten en esas urnas y se colocan en los campos. Ya hay enterramientos más prestigiosos que llevan los ajuares más ricos, ligados, y otros muchísimo más modestos de la mayoría. La élite que empieza a acaparar bienes, que comercia, que controla ciertos tramos de rutas y demás, es la que acaba enterrándose de esa forma más suntuosa. En Europa, en esta época del bronce antiguo, surgen varias culturas con una personalidad propia, que es el Unetice. En la zona de Europa central, sobre todo, aparecen a finales del tercer milenio, principios del segundo, 1800, 1900 a.C., en Centro Europa, tumbas de cámara bajo túmulo, ¿vale? Tumbas de cámara bajo túmulo, esas tumbas principescas, ¿vale? En este bronce antiguo no hay incineración, hay inhumación, ¿vale? Tumbas principescas de clases poderosas que surgen en Turingia, en Alemania, contienen un ajuar riquísimo, ¿vale? Y en este unetice, además, a medida que se va avanzando, se va aumentando en suntuosismo, puñales, armas más refinadas, etcétera. La cultura del otomani,
¿vale? De los pueblos más del este de Europa, balcánicos, son pueblos más guerreros, eh, con una influencia micénica, ¿vale? Que empiezan a elaborar cerámicas de gran calidad. La cerámica, se me ha olvidado como dato, surgió en el 8500 con el Neolítico antes de Cristo, ¿vale? Esta cerámica de gran calidad de otomanis, ¿vale? Con un variado repertorio decorativo, espirales entrelazadas y demás. El oro y el bronce se utilizan mucho, junto con el bronce, el oro, ¿vale? Industrias de armas, puñales, espadas en decoración, otros trabajos de prestigio. Y luego en la zona occidental de Europa y en las islas británicas aparece la cultura del Wessex, ¿vale? También en la Bretaña francesa, el Wessex. Hoy en día, si visitas aquella zona muy bonita, por otra parte, del sur de Inglaterra, hay un montón de toponimios con el Wessex, ¿vale? Con Wessex, Wessex, W-E-S-S-X, túmulos, inhumación, ajuares, influencia micénica, élites enterradas en esos túmulos con ricos ajuares y otros más modestos. Están los túmulos armoricanos, ¿vale? Se dan sobre todo en la zona de Bretaña francesa y en Normandía y van ligados a una aristocracia guerrera. Elementos de prestigio, contactos con la península ibérica, uso del ámbar. En Irlanda las lunulaes estas, ¿vale? Láminas delgadas de oro. Y en Escandinavia aparecen los depósitos votivos de armas en los ríos. Se echan las armas al río como de forma religiosa, ¿vale? Cuando el muerto es inhumado, sus armas son echadas al río. Es un aspecto cultural de su visión de funeraria, de su visión de la muerte. En la península ibérica, en este bronce antiguo, muy importante, aparece la cultura del Argar, ¿vale? Es una cultura que aparece en la zona de sureste peninsular, Almería, Granada, Murcia y sur de Alicante. Son poblados fortificados, una consolidación del bronce, sociedades jerarquizadas económicamente y por ende políticamente, ajuares cada vez más ricos, masculinos van acompañados de armas, femeninos de adornos, collares, pendientes. La cerámica bruñida, oscura, lisa, de aspecto metálico aparece en estas nuevas formas. Y muy importante aquí el uso orfebre del oro argárico, ¿vale? En Valencia aparece una cultura material abundante de útiles líticos y óseos, metalurgia de armas, adornos varios de bronces. En La Mancha hay un poblado que es el Cerro La Encantada, una estructura de cultos rituales y donde parece ser que hay hornos metalúrgicos que trabajaban en el centro peninsular, centro sur peninsular también se trabajaba y había importantes centros de fabricación. La cultura de las cogotas en la meseta norte y centro, fabricaban, el aspecto artístico asociado a esta cultura de las cogotas es una cerámica fina decorada con líneas paralelas, ¿vale? Zigzags y círculos concéntricos, ¿vale? Decoración por todo el objeto y formas predominantes de cuencos bajos y vasos globulares, ¿vale? En el noroeste de Portugal, Galicia, Asturias, donde más se utiliza el oro, ¿vale? Aparte de la cultura del Argar, en este noroeste de Portugal, Galicia y Asturias, con una orfebrería muy elaborada, muy trabajada, ¿vale? Los tesoros de Caldas del Rey, de Antas de Ulla, y como generalidades los objetos áureos son poco numerosos, salvo en esa cultura del Algar y en Portugal, ¿vale? En Jíbar aparecen los espirales, brazaletes, reflejan cierta posición ventajosa del individuo enterrado económicamente, ¿vale? Diademas discoidales, es la primera manifestación de ojo argárico, esa diadema fina con una terminación aquí circular, es de Murcia, ¿vale? Es propia de la cultura argárica. Y luego así pasaríamos al bronce final, con unos elementos culturales asociados. El bronce final va ligado a la caída de los imperios que habían surgido en Oriente, Hitita, Micene y Minoica, que provocó una gran migración. Y hay un reemplazamiento en este bronce final, bronce
inicia inhumaciones, bronce final, hay incineraciones en urnas, ¿vale? Empieza a introducirse el hierro, comienzo de los usos de moldes multipiezas con la técnica de la cera perdida, el carro de Humboldt ese famoso con el disco solar, está hecho con cera perdida, vidrio, ámbar, azabache, carpintería, alfarería, aunque las poblaciones son, hay que tenerlo claro, mayoritariamente agrícolas y ganaderas, ¿vale? Pero surge esta industria que provoca un comercio y un intercambio de ideas, de productos, un enriquecimiento de esta élite, tendencia a la fortificación, miedo, 1100 a.C., redes de intercambio sólidas y ostentosas, los campos de urnas como un producto de asimilación, no como la invasión de Oriente, sino que es una asimilación. Esta incineración se va poniendo de moda, por decirlo así, de una forma más llana, ¿vale? En una transformación, una reactivación económica tras la caída de estos imperios no es la palabra, estos pueblos de estas culturas orientales, hititas, micenas, minoicas, ¿vale? La península ibérica siempre ha sido muy importante por su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y el norte de África. El Magreb es una zona muy estratégica y por eso ha desarrollado, ha sufrido o ha ganado, más que sufrir, ha ganado muchos elementos culturales eclépticos de todas las culturas mediterráneas, atlánticas, del norte, célticas, del centro de Europa, de una manera o de otra han influido en la península ibérica. Aparecen en este bronce final los primeros contactos comerciales tanto con fenicios como con griegos, ¿vale? En la península ibérica hay que decir que hay un auge de la cultura de las cogotas, estas que habíamos hablado, del bronce antiguo, ¿vale? Aparecen, que esto no lo puede poner, no sé quién ha dicho que va a caer casi seguro, los ídolos estelados, ídolos estelas, es un elemento artístico, cultural, funerario del bronce final, son unas losas de piedra grabadas con figuras antropomorfas, masculinas y femeninas, esquemáticas, con armas, con objetos grabados, son piezas sepulcrales, que hacen honor a una élite guerrera. Quizás también sirvieran como marcación, como hito de yacimientos minerales, pero ha habido una evolución también. Ahora el arte empieza a estar al servicio de la gloria de un héroe militar. Ha habido también ahí cierta evolución asociada a ese prestigio, a esas élites. ¿Vale? En Cantabria y en Levante también hay un auge de la orfebrería, aparecen los tesoros de Villena, de Cabezo Redondo, ¿vale? Tesoro de Rianso en el noroeste, en Cantabria, ¿vale? El oro muy importante. Y de esta manera nos vamos introduciendo en la época de la última época prehistórica, la última era prehistórica, que es el arte, la edad del hierro de Europa y de la península ibérica. ¿Vale? Hay dos grandes épocas, Hashtag y la Atené. Hashtag, la edad del hierro. ¿Vale? Y esto ya lo voy a dejar para un vídeo propio, estoy agotado de verdad. Ha sido una hora y un repaso muy general por todo el arte prehistórico. Me falta esto, lo último, que ya lo voy a dejar. Esta tarde voy a dar un repaso general, me voy a hacer algún ensayo de examen y mañana no voy a hacer nada. Por la tarde tengo el examen, por la mañana me voy a dedicar a pasear. Y nada más, espero que este último vídeo haya servido de algo y bueno, pues comentaros que voy a seguir haciendo vídeos explicativos, voy a hacer otras cosas, pero todo en este formato de vídeo, más breves. Estos son demasiado extensos, demasiado aburridos, ¿vale? Pero los he hecho para estudiar. A mí me han servido muy bien, tanto la asignatura de sociedades cazadoras, sociedades productoras, como esta asignatura de arte prehistórico. La prehistoria es apasionante, de verdad, no es una parte de la historia que domine. No comento que la tenía bastante olvidada, salvo lecturas, artículos, vídeos que han caído en mi mano. Nunca me he desprendido de ella porque forma parte de la mayor parte de la historia,
pero no es lo que yo más controle. Estoy más familiarizado con la historia contemporánea, pero me ha abierto ahí una senda que no sé yo si en un futuro tiraré de algún hilo en los estudios y me dedicaré un poquillo más de pleno. Lo estoy valorando. Efectos prácticos, lo contemporáneo, lo que más tengo asimilado, lo que mejor tengo asimilado. Siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, sobre todo el XX y el XXI. Gustarme, por supuesto, la prehistoria es apasionante. Os animo a que leáis, a que estudiéis, a que observéis, a que visitéis y a que asimiléis que el ser humano se ha forjado evidentemente en la prehistoria y que son nuestras raíces, que que todo el mundo debería tener algún concepto mínimo de prehistoria porque son nuestros orígenes y bueno, si para unas cosas nos sentimos tan apegados a cierta simbología, ¿por qué no sentirnos apegados a nuestro pasado más ancestral o por lo menos tener cierto conocimiento del mismo? Visitar cuevas, visitar yacimientos, acudir a charlas, leer, hay que leer mucho, muchísimo. Altamira, ahí se puede visitar perfectamente y es una buena manera de empezar. Homo heidelbergensis, ¿vale? 300.000 before present. A partir de ahí, 200.000 me he pasado. 200.000 quizás, sí. Neandertales. En fin, el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Museo Arqueológico de Madrid. Hay que visitar muchos museos, hay que moverse, aprender y no perder el contacto con nuestros ancestros. En esta época, estos tiempos que vivimos de tanta desorientación, recurrir a nuestros ancestros es lo que nos hace volver a tener los pies en la tierra y bueno, pues quizá estar un poquito más orientado en medio de este barullo, este desorden. A pesar de todo, yo creo que a día de hoy, en términos muy generales, la humanidad nunca ha estado tan bien como ahora. La Edad Media ha subido de una forma bestial. Otro día lo hablaba con una amiga y un amigo, que no hace tanto, hace 150 años, la mayoría de la gente moría con 55 años, eran auténticos ancianos. A día de hoy, en las sociedades occidentales, ¿vale? Occidentales, en África, en algunos países sí, en otros no, la media de edad para morirse se está acercando 70, 75, 80 años, que es bastante extenso en comparación con toda la historia del Homo sapiens sapiens, el paleolítico, que se morían con 30 años. Hemos avanzado, estamos mejor en ese sentido. Ecológicamente se nos ha ido un poco de las manos esto, por eso digo que hay cosas en las que estamos perdidos, en las que deberíamos recurrir a nuestros ancestros y volver a desaprender ciertas cosas para recuperar otras que tenemos ahí grabadas en nuestro inconsciente histórico, ¿vale? Y con esto, bueno, termino esta serie de vídeos y confiar en la suerte y en la justicia. Mañana haré el examen. El primer vídeo que haga cuando pase el examen hablaré de los resultados y bueno, pues nada, seguiré intentando transmitir lo que no sé, porque yo soy un eterno aprendiz. Gracias.